Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. Hoy os vamos a contar por qué Florian Wirtz va a ser tan crack, uno de los jugadores de la próxima década. En la sección de Paquillo Mariscal hablaremos del impresionante Roma-Juve, mucho de Morata, Kostic, Tonali, nombres propios. Y en el Genios Olvidados de este mes de enero nos vamos hasta Italia para hablar del gran Gianni Rivera. Looking for the 1-2, Balotelli drops Aguero, he can win it, oh, he's won the title, surely for Manchester City. Arretra Pirlo, anche lui a rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. La selección alemana fue campeona del mundo en 2014 en Brasil con una fabulosa generación de futbolistas que iba desde Manuel Neuer a Miroslav Klose, pasando por Philipp Lahm, Hummels, Schweinsteiger, Toni Kroos, Müller o Mesut Özil. Tras ellos llegaron fenómenos como Joshua Kimmich, Gundogan, Ter Stegen, Rüdiger, Goretzka, Timo Werner, Leroy Sané, Serge Gnabry, Julian Brandt, incluso Kai Havertz, que por edad no pertenece a la actual generación de la Mannschaft, pero que ya hace tiempo que está yendo con la absoluta de Alemania. Pero es que ojito a la generación que viene a partir de ahora. Es una generación que tiene potencialmente a dos megaestrellas mundiales, como mínimo a una, que es Florian Wirtz, y a otro futbolista que pinta realmente muy bien, como es Jamal Musiala. Wirtz es un auténtico talentazo, un talento apabullante. Si hablamos de condiciones futbolísticas, para mí veo por encima a Mbappé, a Haaland, de manera clara, pero en la próxima década es de los que puede estar cerca de, o acercándose al menos, a este par. Musiala es un jugador más completo, más versátil, no sé si más de equipo, pero sí que tiene ese talento para desbordar, para asistir, para marcar, para ser un futbolista absolutamente diferencial. Decía Ralf Rangnick en una entrevista en El País hace un tiempo que actualmente Alemania produce mejores entrenadores que futbolistas, y estoy de acuerdo. Es que solo hay que irse a 4 nombres: Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann, Tuchel o Flick. Esto sin acordarnos del entrenador campeón del mundo, Joachim Löw. Pero es que no dejan de fabricar auténticos pepinos también como futbolistas. Por eso esta semana en Play Fútbol nos vamos a fijar en esa generación alemana que viene. Esta semana, Generación Wirtz. I used to live alone, but I found you so certain I'm yours to take. Now I can't wait for all the mistakes we've yet to make. Pues lo dicho, vamos a analizar a fondo a esta joven generación de futbolistas alemanes de la mano de Iñaki María Vial, periodista que colabora con Editorial Puskás, con Deportes W Radio, con Jugada Ensayada y con Baby Fútbol. Le tenéis que seguir todos en Twitter, vais a la red social del Pajarito y donde pone @MariaVial, ahí tenéis un perfil interesantísimo al que seguir. Y nos acompaña desde ya en Play Fútbol. Hola Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Pues la verdad que damos un poquito la brasa por el canal del Pajarito, como tú dices, pero bueno, siempre un placer pasarme por aquí, por un programa de culto, para hablar de un jugador y de varios más que pintan a que también van a ser de culto y que nos darán que hablar durante la próxima decena y media de años. Sí, al programa le hemos llamado, lo hemos titulado Generación Wirtz. Es verdad que es posible que no sea el gran crack de esta generación, porque a mí Musiala, por ejemplo, me encanta también. Hay otros nombres que hemos citado en la introducción del programa que son realmente interesantes, pero te tengo que reconocer que se me van los ojos con el bueno de Wirtz, con el del Leverkusen, y empezamos, si te parece, por ahí. Jugador de 18 años y que yo creo que por las condiciones que tiene
lo comentaba el otro día en Twitter, solo una mala mentalidad le puede separar de ser un futbolista de élite. Luego te diré a qué jugador me recuerda o a los principios de qué jugador me recuerda, pero yo es que creo que con Florian Wirtz, el chaval de 18 años del Leverkusen, estamos hablando seguramente de un superdotado, Iñaki. Sí, sin duda. Yo creo que además de superdotado es un jugador muy académico, que se nota que le han ido puliendo bastantes cosas y que entiende el juego. Todo esto, como tú has dicho, un jugador tan joven ya nos hace pensar que su techo es el más alto de esta Alemania, o al menos yo así lo pienso, aunque creo que también Musiala es el que más cerca está, otro jugador que por cierto es de 2003, también esta grandísima generación de 2003, y en el caso particular de Florian Wirtz hay que decir que está teniendo ya más rodaje que Musiala y que sobre todo tiene ya más cifras, que hablamos de un futbolista que la temporada pasada disputó 38 partidos marcando 8 goles y dando 8 asistencias, cifras muy notorias para ser su primer curso completo, y que además ahora ya en 22 partidos ha pulverizado su propio récord porque tiene los 8 goles más 11 asistencias, jugador que produce mucho en el último tercio y que luego además a mí me da la sensación de que como centrocampista, porque al fin y al cabo está jugando en una media punta, es capaz de potenciar a sus compañeros como nadie en este Bayer Leverkusen. Sí, totalmente. Sí que es verdad que corríamos ese riesgo, porque es un futbolista tan bonito de ver que se quedara un poco su potencial, Iñaki, a medias, porque porque se le fuera un poco la cabeza con hacer las jugadas especialmente bonitas, y es lo que decías, nos vamos este año a las cifras, son 8 goles, sumando los 5 de Bundesliga y los 3 de Europa League, y está también en 11 asistencias, 8 asistencias en la Bundesliga, en la Liga Alemana, y 3 en la Europa League. Unas cifras que nos hablan... De hecho, sí, dale, Iñaki. Tiene un dato muy bueno, que es que todos los goles que ha marcado han sido en partidos diferentes, es decir, muchos días su equipo tiene goleadas, hay un 7-1 ante el Greuther Fürth, hay un 4-0 ante el Betis, pero no son cifras hinchadas por esta circunstancia, sino que los tiene muy bien distribuidos, y además en los 9 primeros, me estaba fijando antes, en los 9 primeros del presente curso marca o asiste, así que tiene un impacto directo normalmente en el marcador también. Te iba a decir que más allá del impacto en el marcador, he estado mirando cifras de WhoScored, le salen en Europa League, porque he visto algún partido completo y me sonaba que había jugado a gran nivel y quería comprobarlo con cifras, le salen 3,6 key passes, pases de los que generan ocasión de gol por partido. 3,6 por partido es una burrada. O sea, estamos hablando de un futbolista que pone de gol a sus compañeros casi 4 veces por partido. Sí, mira, te lanzo yo otro par de estadísticas para ya terminar de romper todo esto y luego nos vamos, si quieres, con su fútbol. Tercer debutante más joven en la historia de la Bundesliga, en el momento en el que debutó, ahora ya el fútbol va muy rápido y ha caído hasta la 8ª posición. El jugador más joven en marcar en la propia competición alemana, con 17 años y un mes, ahora ya está el segundo porque le superó Moukoko, el delantero centro del Borussia Dortmund, y además en la selección alemana ha sido otro que debuta en septiembre con 18 años y 3 meses y que también es el 8º en toda la historia de la Mannschaft que tiene este registro. Así que yo creo que todo esto nos hace pensar que Florian Wirtz se está saltando etapas que en el europeo sub-21 de este verano, que lo partieron en 2, en la primera fase ni siquiera estaba, primera fase que se disputa en marzo-abril más o menos, en la segunda en junio ya no solo va, sino que en un torneo con jugadores de 22-23 años es titular con 18 recién cumplidos y que tiene también un impacto directo en ese campeonato, porque mismamente en las semifinales ante Países Bajos marca un doblete en los primeros 8 minutos de partido. Sí. Un futbolista, un fuera de serie. Yo voy a decir claramente a qué jugador me recuerda. Insisto, que no es que se parezcan mucho como futbolistas, sino por las sensaciones que me transmite. A mí me recuerda un poquito al Neymar del Santos, y lo explico rápido. Es un futbolista que hace unos controles orientados y unos cambios de dirección a una velocidad y de un nivel estético que son brutales. Y tiene esa capacidad para el último pase brutal, no tiene la capacidad de regate que tenía Neymar en Santos, o sea, eso les diferencia evidentemente, pero me genera esas sensaciones de
imprevisibilidad, de que no sabes por dónde va a salir, hacia dónde va a controlar, pero esa manera de filtrarse el entre líneas y de con ese primer control limpiarse a la gente que tiene cerca y mejorar su situación, me parece que es absolutamente definitiva. Sí, totalmente. Además, a mí me parece un jugador algo contracultural con el fútbol que estamos viendo ahora en Alemania, Centro Europa, donde hay muchos equipos de movilidad, de transiciones, mucho ritmo, mucho jugador físico, explosivo, luego veremos algunos, pero yo creo que sobre todo marca diferencias desde lo técnico y lo táctico, que es capaz de recibir al pie y ser un futbolista de élite ya, con su corta edad, que al espacio también genera, pero yo diría que incluso más recibiendo al pie que al espacio, que esto es bastante llamativo en el fútbol de hoy en día, como ya digo, y luego eso no quita que sea un jugador muy vertical, que es de corte asociativo, pero le gusta siempre avanzar, lanzar a sus compañeros hacia adelante. Por ahí se explica que sea tan bonito ver al Bayer Leverkusen de Oliver Glasner, y creo que ese sentido de saber cuándo pausar, cuándo acelerar, cuándo soltar a según qué compañero, según esté situado, darle una plusvalía a la jugada, al fin y al cabo, creo que ahí es donde estamos hablando de un jugador diferente, que te limpia la jugada, que tiene el colmillo en área rival, ya decimos, para ser definitivo, un superdotado al fin y al cabo, y que mide 1,75 y además es capaz de aguantarte la pelota de espaldas sin tanto tiempo y espacio, que es capaz de ponerse de cara mediante su giro, aunque tenga una vigilancia de un par cerca, es capaz de salir. Es que es un jugador completísimo, de verdad, Bruno. Sí, sí. Es un futbolista, pues eso, que es que a mí, yo insisto, que el techo me cuesta mucho ponérselo por todo lo que decimos. ¿Puede mejorar en cuanto al regate? Pues yo creo que sí, porque tiene un cambio de ritmo interesante. Los números de regate no son apabullantes y yo creo que lo podrían ser, porque es un futbolista que tiene la técnica y la capacidad física para una cosa valuosísima en el fútbol actual, que es el 1 contra 1, desbordar, irse en el 1 contra 1. ¿Puede mejorar en cuanto al disparo? Pues podría mejorar, pero es un futbolista que coloca bien a los lados los disparos, que le imprime bastante potencia al tiro. Claro, puede mejorar en algunas cosas, pero es que casi te diría que lo único que le puede, sobre todo creo que a nivel defensivo puede mejorar, en cuanto a lectura, a la hora de presionar y también a la hora de morder, de ser un poquito más intenso, a pesar de que no es el típico mega crack técnico que pasa de todo, pero a partir de ahí ya hemos situado un poco los márgenes de mejora que tienen, y solo te iba a decir ya para cerrar que solo me imagino que la mentalidad le pueda apartar de ser mega élite. Si no es por la mentalidad, yo creo que va a ser jugador de marcar las diferencias en el fútbol mundial durante muchos años. Sí, yo creo que sobre todo le pongo, además de lo que has comentado, un par de puntos de mejora, que son quizá tener un rango pasador más amplio, ya que es media punta, ser capaz de recibir y activar jugadores que estén a 30 metros porque van a acabar estando más liberados. Tiene extremos además en su equipo. Yo creo que ahí es donde debe de dar un saltito de calidad. Seguramente lo irá haciendo con el paso del tiempo. Y luego la otra que le veo es que es cierto que es media punta, ya decimos, pero que quizá no tenga esa jugada de extremo en el cual sale desbordando hacia afuera, sea en las dos bandas, porque maneja bastante bien las dos piernas, y a través de esa jugada luego poner el centro para que pueda aparecer un Patrick Schick, que está tocado por una varita, por cierto, para marcar diferencias goleadoras. Pero es que luego esto un poco en cuanto a los debes, ya lo habías dicho tú, es que tiene una cantidad también de recursos, ese recibir con la pierna alejada, maneja la zurda, que es la menos dominante, luego maneja distintas superficies del pie, eso me llama mucho la atención, incluso pisa mucho la pelota. Esto hoy en día ya no se ve tanto. Sí. Yo creo que Wirtz es uno de estos que pisa mucho la pelota y que incluso es capaz de regatear con la pisada y no tanto con el cambio de ritmo. Todo esto es que, ya digo, es un jugador especial que no es muy invasivo, como decimos muchas veces de futbolistas de esta época, no tiende a acercarse mucho al balón, sino que sabe esperar su momento, tiene una toma de decisiones muy buena. Por lo tanto, es que todas estas cosas ya te hacen hablar de una dimensión diferente. Esto último que comenta Iñaki me parece absolutamente clave, porque hay mucho crack que necesita
entrar muchísimo en contacto con el balón. Yo, por ejemplo, es una de las grandes dudas que tenía con Dembélé, que le veía el típico futbolista que el día que no participaba estaba bastante ido del juego en su etapa en el Borussia Dortmund, y poco a poco se ha ido confirmando que era un poco ese tipo de futbolista. Con Wirtz no pasa eso, él espera su momento y en el momento que puede mete el colmillo. Para mí, un auténtico crack en ciernes, el bueno de Florian Wirtz. Me parece que también puede acabar siendo crack y ya ha demostrado tener muy buena pinta. Jamal Musiala, decías, también es 2003, la misma generación. Iñaki, estamos hablando de un jugador, sí, estamos hablando de un futbolista que seguramente tiene que acabar de definirse. Yo en Wirtz veo más el mediapunta típico de toda la vida. A Musiala hay que acabar de definirlo como jugador, pero techo también altísimo, ¿eh? Sí, yo diría que es el jugador más parecido de esta nueva camada de Alemania, el que tiene más corte Florian Wirtz, aunque yo diría que es menos creativo y sobre todo menos desarrollado, o que al menos le tenemos menos contrastado como para poder echarle tantos halagos como hemos hecho con la perla del Bayer Leverkusen, y que además tiene peores números, aunque yo creo que esto lo va a mejorar pronto, ¿eh? Ahora hablaremos un poquito de sus características, yo creo que los va a mejorar, pero bueno, la temporada pasada ya vimos que marcó cada 260 minutos esos son de esta temporada, está marcando cada 260 minutos más o menos, y el curso pasado, esto es llamativo, marcaba cada 145. Ahí sí que se nota una involución, a pesar de que con Nagelsmann está jugando más. También es cierto que está jugando muchos días un poquito más atrás, ya no es tanto ese jugador de tres cuartos, sino muchas veces el que acompaña a Goretzka o Kimmich en el doble pivote, en la segunda altura del medio campo, y sobre todo en cuanto a asistencias, ahí es donde yo creo que a la hora de activar al compañero hay mayor diferencia todavía respecto a Florian Wirtz. Es un futbolista menos fino, claramente menos fino, pero tiene una zancada brutal. A mí me ha sorprendido también mucho este año en la Champions en cuanto a personalidad. Ver a un chaval de 18 años, me pasa también con Bellingham. Bueno, con Bellingham me pasa incluso más. O sea, Bellingham va a la guerra con quien haga falta, se pelea con el que haga falta, a un punto... a un punto un pelín exagerado. Creo que es una cosa que puede mejorar Bellingham. Musiala no llega a ese punto, me parece que es en positivo, un carácter brutal, ¿eh? Sí, digamos que es un poco Bellingham el Gavi, para tirar la comparación con estos jugadores españoles que han salido ahora, y un poquito más frío, que por características no tiene nada que ver, quizá un poco más Nico González en cuanto a la templanza, cierta sangre fría que transmiten estos dos jugadores. Además, yo creo que de comprensión del juego tiene todavía que crecer, pero para los 18 años, por las zonas que pisa, por cómo se asocia, por el timing incluso a la hora de descolgarse al ataque, me parece que desprende buenas sensaciones de aquí a medio plazo. Técnicamente luego tiene la sensibilidad, quizá no tanto que Florian Wirtz, pero tiene bastante sensibilidad también en sus toques, es muy ágil, es capaz de girar el juego, girarse él también. Todo esto también ayuda mucho, el hecho de ser un jugador joven, todavía con un físico de casi más adolescente que de senior. Y yo diría que además tiene una gran cualidad, que es la de ir improvisando, porque con Florian Wirtz me da la sensación de que ya tiene pensado lo que va a hacer muchas veces antes de recibir, más académico, como decía antes, pero aquí con Musiala me transmite ese don de poder ir viendo la jugada en función de cómo le respondan los defensores y qué puertas le vayan abriendo. Por eso creo que con lo descrito, a nivel goleador, además es buen llegador, tiene buen golpeo desde la frontal. Yo creo que ahí es donde vamos a ver crecer, sobre todo cuando se asiente en esa línea de tres cuartos por detrás de Lewandowski, a este joven jugador del Bayern. ¿Tú le ves en esa posición, ya para cerrar con Musiala, le ves jugando de media punta? ¿Crees que puede evolucionar a un interior, un futbolista que acompañe a Kimmich? ¿Cómo le ves? Es que claro, si habláramos de otro equipo, quizá te diría que en un 4-3-3 puede ser ese mediapunta de tercera altura. Véase, por ejemplo, el Martin Odegaard, que describisteis por aquí la semana pasada con Sopra. Sí. Pero yo creo que en un Bayern que rara vez modifica, más allá de que luego es asimétrico y de que tiene matices, que rara vez modifica el 4-2-3-1 de partida, y que la media punta de momento es de Thomas Müller, nadie le discute esa demarcación, yo creo que debe ser
ser un poco el Leroy Sané. Cuando Leroy Sané necesite un recambio, yo creo que Musiala es el jugador más parecido que tiene ahí Julian Nagelsmann, pero claro, viendo que el Goretzka Kimmich es donde más necesidades tiene, muchas veces creo que le está tocando sacrificarse e intervenir en esa segunda altura del medio campo, que para mí no explota del todo todas sus virtudes. Vamos con otros nombres más que interesantes también. Vamos a hablar de Dorsch, de Schlotterberg, de Adeyemi, del que ya hemos hablado en fútbol, de Enmesha. Alguno más va a caer también. Empezando por Dorsch. Ya habíamos hablado tú y yo de este futbolista que firmó también un europeo sub-21 de grandísimo nivel y que sigue, por lo que me decías, yo este año le he visto menos, Iñaki, también a buen nivel, ¿eh? Sí, yo lo he visto sobre todo recientemente, así que creo que es un mediocentro que a nivel cualitativo diría que puede ser ya perfectamente el jugador más determinante de su equipo y que además transmite sensaciones de que, ya digo, es un mediocentro mandón, es bastante posicional. De hecho era el único jugador posicional en la Alemania sub-21 de Kunz, que es la que acaba ganando el último verano. Es capaz de recibir sobre todo muy bien perfilado por delante de la primera línea de presión, es elegante, tiene planta, es bastante alto, le vemos con el 6, muchas veces nos acordamos de gestos de Kimmich, pero yo me da la sensación de que es un poquito más alto, ahora mismo no tengo los números delante. 1,78 me viene aquí, Iñaki, 1,78. Pues fíjate que transmite la sensación de ser un poquito más alto. Estoy de acuerdo, sí. Es bastante particular a nivel estético, pero vaya, que ya digo que técnicamente en la entrega, tanto para distribuir en corto, para filtrar algún pase, para activar jugadores que estén más lejos, lo que comentábamos antes de Florian Wirtz, este lo lleva de serie, tiene un pase largo de 40 metros al pie espectacular y además que lo usa con mucha frecuencia, y luego creo que sin balón tiene ese gen alemán, ese gen bávaro, un poco de Kimmich también, que es muy agresivo, que realiza buenas coberturas y que luego es capaz de robar la pelota, quizá de algún toque de más. Yo creo que es el gran pero que le podemos poner de momento, pero en un Augsburg muy pragmático, que juega 4-4-2, esperar que pasen pocas cosas, yo creo que es de los que mejora a su equipo cuando pasan a atacar más. Lo tiene un poquito más complicado a la hora de entrar en la selección alemana por la competencia con Joshua Kimmich, pero jugador Dorsch a tener muy en cuenta. También vamos todavía más hacia atrás para hablar de Nico Schlotterberg, una de las caras visibles de un Friburgo que está siendo la revelación del fútbol alemán este año, Iñaki. Sí, completamente. No me esperaba yo ver al Freiburg en este nivel, pero creo que defensivamente además tiene un líder de 22 años, que es este Nico Schlotterbeck. Por cierto, no confundir con Kevin Schlotterbeck, que tiene 2 años más y juega en demarcaciones muy parecidas en el mismo equipo. Esto tiende un poco a la confusión. Y aquí sí, tengo números delante, 1,91, jugador de envergadura, pero que luego es un central muy expeditivo. Llama la atención por eso, que sale mucho de zona, quizás salga incluso demasiado, tanto para anticipar cuando le toca defender, como para conducir la jugada cuando su equipo está sacando la pelota. Muy agresivo para lo bueno y para lo malo, hace todo con mucha determinación, aunque yo digo que confía demasiado en sus cualidades y luego no siempre por velocidad y zancada le da para corregir cuando le cogen la espalda, y ahí creo que sobre todo está muy potenciado por una línea de 3 que rara vez toca Christian Streich en el Freiburg, y que ahí jugando como central zurdo exterior saca lo mejor de sí. En una línea de 4, al menos a corto plazo, es donde me deja más dudas. Veremos qué es lo que da de sí, pero ya ha ido incluso convocado con la Mannschaft. Veremos si tiene incluso plaza en Qatar 2022, que tal y como está Alemania atrás, jugadores con tendencia también a lesionarse en la zaga, no sería ni mucho menos una locura pensarlo. Ya hablamos de Adeyemi en Play Fútbol después de que firmara un partido en el Sánchez Pizjuán impresionante, pero vale la pena sacar el tema aquí también. Un jugador que a mí me llama mucho la atención de él, sobre todo Iñaki, que es nacido en el Bayern, que llegó a estar en la cantera del Bayern, que se le escapó de las manos al conjunto bávaro y que da toda la sensación que se le va a volver a escapar, siendo un futbolista también con un techo muy alto, ¿eh? Sí, es un futbolista que ya pasó por esa cantera, incluso ha reconocido abiertamente que rechazó al Chelsea hace algunos años, que también se interesó en él.
porque quería dar un paso atrás, le jugó una mala pasada a ser un futbolista, palabras suyas, con cierto mal comportamiento de pequeño, que tuvo problemas en el instituto y que luego lo tuvo que reclutar un equipo de divisiones más inferiores, que por cierto trabajaron antiguamente sus padres ahí, en el Unterchassing, y ahí fue donde Manfred Schwabel, un ojeador y también presidente de su equipo, confió mucho en él, le dio rodaje y de vez en cuando le hace también un elogio, porque podríamos decir que es el que le ha llevado un poco a rescatar la fe en ser un futbolista de élite. Y en cuanto a las características, este sí que es menos académico, quizá por esto también es más revoltoso, es una lagartija en el buen sentido de la palabra, muy hiperactivo, muy explosivo, escurridizo, que tiene una capacidad para acelerar que no la tienen ni Musiala ni Florian Wirtz, un tren inferior envidiable, quien lo cogiese, y que además de ser luego muy desequilibrante, tiene una jugada que me llama mucho la atención, que es también en la cual espera a que el defensor le reta en 1 contra 1, le meta el pie para luego sortearle y ganar línea de fondo para poner pase de la muerte, que es otra jugada que se está perdiendo hoy en día. Así que yo creo que ahora mismo muy potenciado, también hay que decirlo, por el estilo del Salzburg. Cuando salga un equipo que exija un poquito más eso de que decíamos de Wirtz, de esperar en su sitio y no ser tan invasivo, no ofrecerse tanto, ahí le puede costar un poquito más, y los grandes déficits, un poco lo que le pasaba a Timo Werner, es el 1 contra 1 y la toma de decisiones en el último tercio. Y vamos a cerrar luego, a los que quedan al menos los nombraremos, pero vamos a cerrar con Lukas Nmecha, futbolista del Wolfsburgo, que creo que es otro jugador interesante, cantera del Manchester City, y a mí fue también precisamente en ese Europeo Sub-21 de Alemania de los jugadores que más me gustó también, ¿eh? Sí, este es 9, o al menos lo conocimos como 9, pero un 9 moderno, de los que le gusta ir al apoyo, muy móvil, de que asociativamente es capaz de asociarse y activar al compañero, bastante sensibilidad en sus toques. Pero a mí me llama la atención que ahora mismo esté jugando por detrás del 9 de este Wolfsburg, que es Wout Weghorst, que lo está haciendo como un media punta, así que quizá pueda reconvertirse a una especie de jugador que acompañe a otro delantero. Hasta ahora no lo había hecho, estuvo cedido en el Anderlecht, ahí tiene muy buenos números, hay que decirlo, marcó 21 goles la temporada pasada. En cuanto a asistencia, sí que está un poquito más corto de cifras, pero yo diría que me sorprende también que el Manchester City, sabiendo que es una posición que no tenía del todo bien cubierta, no le haya dado un poquito más de rodaje y haya acabado saliendo por 8 millones al Wolfsburg, donde además también coincide con Félix Nmecha, que tiene 2 años menos y que es su hermano en una demarcación muy similar, mismo caso que Slotterbeck. Sí, totalmente. A mí también por el perfil de delantero, siendo un delantero moderno, no teniendo el Manchester City grandes nueves, que lo hayan dejado salir y además por 8 millones sin que yo sepa ninguna opción de recompra así fácil, pues me llama también la atención. Aunque sea nombrarlos, hay 3 nombres más que queríamos destacar también, Iñaki. Sí, tenemos 2 laterales, vamos rapidito con estos, aunque no pintan nada mal, De hecho, estos 2 laterales ya han debutado también con la absoluta, los dos 23 años, generación del 98, en la izquierda David Raum del Hoffenheim, que este es más largo, un carrilero, sobre todo está jugando ahora de carrilero en su equipo, muy enérgico, muy incisivo, con capacidad para poner muy buenos centros, tiene muy buen pie, incluso lanza balón parado de vez en cuando, y lo hace sin ganar línea de fondo. Me parece que ahí está una de sus mayores virtudes, 5 asistencias, y luego además tiene alguna ocasión de carga segundo palo y es capaz de marcar diferencias goleadoras. En la derecha tenemos a Ridley Baku, que comenzó en Bundesliga de la mano del Mainz y que ahora lo estamos viendo precisamente en el Wolfsburg, sobre todo como carrilero, y ha jugado en cualquier demarcación de banda derecha, puede ser tanto extremo como interior diestro, como lateral, ha llegado a jugar incluso de mediocentro, de extremo izquierdo puntualmente, o sea, jugador muy polivalente, ha sonado para el Bayern y a mí me parece que es carne del Bayern por todo esto que comento. Y luego creo que tiene la gran diferencia con David Raum, que es más capaz de recibir al pie y asociarse, y que aunque tenga también un tren inferior y tiene potencia, no depende tanto del espacio. Así que para mí este es otro de los grandes nombres de la generación. Y para cerrar, tenemos otro futbolista
que a mí particularmente me gusta mucho, que es Burkhardt, en otra de las revelaciones de la Bundesliga con el Mainz, segunda punta, 7 goles, 2 asistencias, un poco a mí me recuerda al Christian Portu del Girona, que juega en esa segunda punta, acompañado, que interviene en los 3 carriles, es muy móvil, muy trabajador, muy insistente, que no para de intentarlo y de que tiene un olfato además y una agresividad atacando la última línea, detectando intervalos y espacios libres, que ahí, además de que luego a veces es un poquito el playmaker, porque en su equipo no sobra tanto centrocampista de corte creativo, capaz de girarse y conducir. Yo creo que aquí Burkhardt también es un jugador que hay que tener en cuenta para el futuro de Alemania, por mucho que los más llamativos sean los Musiala o Wirtz. Pues apuntados todos y bueno, sigue dando miedo a Alemania con esta generación de futbolistas que viene. Un placer charlar contigo de fútbol, Iñaki. Más veces pasará aquí en Play Fútbol si tienes a bien, si te apetece. Un abrazo y hasta la próxima. Nos veremos más pronto que tarde seguro, Bruno. Un abrazo a todos. Seguimos con el programa. Esto que está sonando es Devendra no sé qué. Bueno, una canción que le robé a mi mujer de Spotify. Mi mujer que elige mejor música para Spotify que marido. De eso no hay ninguna duda. Una crack, Mariam. Pues esto que suena tan bonito para cerrar la portada de Play Fútbol de esta semana. Play Fútbol en cadenaser.com. Seguimos con el programa, vamos con las 3 preguntas para Paquillo, 3 cosas de lo que ha ocurrido este fin de semana que nos llevan a hacernos 3 preguntas que le traslado ya mismo a mi compañero y amigo. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Vamos a hablar bastante de fútbol italiano, también alguna pincelada de fútbol alemán. En las 3 preguntas van Kostic, Morata y Sandro Tonali. Esta semana 3 nombres propios muy claros. Y luego, evidentemente, las preguntas de los oyentes esta semana ya pringa. Ya no solo respondo yo, sino que es la segunda y ya va a pringar también el gran Paquillo Mariscal. A ver, la primera. ¿Es Kostic el mejor carrilero zurdo que no esté en un equipo grande hoy en día? Para mí, si tenemos en cuenta su reconversión, reciclaje de posición y el impacto que tiene en el Eintracht, para mí probablemente, si no es el mejor, está muy cerquita de serlo, Bruno. Totalmente de acuerdo. La segunda, visto lo que hizo Morata, la remontada de la Juventus de ayer, ¿para ti, Paquillo, Morata es imprescindible en la actual Juventus de Allegri? Me ciño a lo que dijo el propio Allegri. Morata se queda, ¿no?, cuando se han escuchado esos cantos de sirena del Barça. Es verdad que entró por Moise Kean, que no fue titular, pero la verdad que le cambió la cara al equipo. Yo creo que a día de hoy, teniendo en cuenta tantos problemas como tiene la Juve, Morata es imprescindible. Ahora lo desarrollamos, pero yo creo que le da demasiadas cosas que hoy en día necesita la Juve. ¿Que podría tener un 9 mejor que Morata? Sí, estoy de acuerdo, hay 9 que son mejores que Morata, es evidente, pero que ahora mismo no creo que tenga un recambio a la altura, o que al menos Allegri no lo ha puesto en marcha, en funcionamiento, también es así. Y la tercera, nos vamos de Turín a Milán. ¿Ha dado por fin Sandro Tonali el salto que esperábamos todos cuando llegó al Milán, para ti, Paquillo? Para mí sí, hizo la mili, ¿no?, el curso pasado, porque no es fácil adaptarse. Es el mejor ejemplo paradigmático de que no es fácil dar el salto de un Brescia a un Milan, y más a un Milan actual. Y yo creo que este año, si no está en su nivel 100%, está muy cerquita de lo que se esperaba de él. Sí, para mí ha dado un paso al frente, también diría incluso a nivel de personalidad. Enseguida lo debatimos, pero creo que por ahí pueden ir los tiros de un salto evidente en el nivel del centrocampista italiano esta temporada. Arrancamos precisamente por Alemania. Le hemos dedicado nuestra portada de Play Fútbol a estos jóvenes talentos alemanes. No es alemán y ya tampoco es joven, hay que decirlo así,
pero Kostic, el internacional serbio, carrilero izquierdo del Eintracht de Frankfurt desde hace tiempo, puso la asistencia del primer gol que marcaba el Eintracht de Frankfurt en esa derrota finalmente contra el Borussia Dortmund por 2-3. Es verdad que perdió su equipo, pero no somos resultadistas en Play Fútbol, y Kostic la verdad es que viene en las últimas temporadas directamente firmando unos números impresionantes. Es un jugador que desde el sector izquierdo, por la capacidad para llegar y por la potencia en el disparo y el guante que tiene a la hora de centrar en la pierna izquierda, es que es un futbolista que te mejora las cifras de los delanteros que hay en ese equipo exponencialmente, ¿eh? Totalmente, pieza clave, incluso en aquel momento que tenía el triunvirato con Haller, con Rebic, con Jovic, él también era importantísimo. De hecho, yo creo que se hablaba menos, y tiene poca prensa, Bruno, por eso te lo comentaba ayer off the record, que creo que es un jugador que está para dar el salto, muy productivo en campo rival, por ese pasado que tenía como extremo, que jugaba como extremo, además diestro, a pie cambiado, con tendencia hacia el carril interior, y ahora se ha adaptado muy bien porque todo lo que da arriba, que es verdad que sale por fuera, pero también es capaz de, aparte del centro lateral, buscar el disparo, levantar la cabeza y poner el pase atrás, incluso asociarse. También creo que lo que hay que destacar, sobre todo cuando no deja de ser defensa, a pesar de ser carrilero y no lateral, es su actitud defensiva, que yo creo que la ha mejorado mucho porque es capaz de repetir muchos esfuerzos, físicamente es muy poderoso y le gana un poco la espalda. Y yo creo de verdad que, bueno, ya se sabe que en verano estuvo a ese fax, ¿no? Famoso también, creo que de ir al Inter, y lo que está para dar ese saltito porque es un jugador súper productivo. Es que, ojo a los números, a las cifras que vamos a dar. Para mí es uno de los principales culpables que el Eintracht haya recibido 50 millones de euros que le pagó el West Ham por Sebastián Haller, porque claro, es que mete unos balones que son caramelos directamente. Ahora no tengo en la cifra en la cabeza lo que pagó por Andrés Silva el RB Leipzig este último verano, pero claro, es que se hinchó a marcar goles, fue junto con Haaland, Andrés Silva, el portugués, el segundo mejor delantero tras Lewandowski de la Bundesliga. Lo estoy mirando en Transfermarkt ahora mismo. El traspaso fue de 23 millones de euros y Luka Jovic, es verdad que la propiedad era del Benfica, pero bueno, es que metió 3 grandes traspasos ahí el Eintracht de Frankfurt, entre otras cosas, gracias a Filip Kostic, que insistimos, que está, a pesar de que el Eintracht vive una temporada bastante irregular, jugando a gran nivel. Esto en una jornada de Bundesliga en la que, bueno, hemos tenido esa remontada del Borussia Dortmund, ganó el Leipzig por 4-1 su partido contra el Mainz, no pudo pasar del empate a 2 el Leverkusen ante un Union Berlin siempre combativo, y bueno, tuvimos la derrota sorprendente del Bayern. Marcó Lewandowski, pero perdieron ante el Borussia Mönchengladbach por 1-2. En la segunda, te preguntaba por Morata. Morata entró en el campo hacia el minuto 60, se perdió una hora de partido más o menos, y es que entre su entrada y la de Artur, que se hizo un poco el dueño en el centro del campo, en la salida de balón de la Juve, le cambió la cara absolutamente a la Juventus ayer, ¿eh? Totalmente. Yo creo que es verdad que Morata a lo mejor quizás no sea el más fino de cara a puerta muchas veces. Todo está el gran debate, si es un 9 quizás para un equipo top, pero a día de hoy la Juventus de Turín, que por nombre lo es, pero por juego y demás, está dejando muchísimo que desear, ya desde el curso pasado con Pirlo. Creo que esos apoyos que deja fuera del área, esa capacidad para estirar el equipo, lo profundo que es, lo bien que cae a los costados, al final, aunque falle muchas de sus acciones o no esté especialmente fino, como te decía, no deja de desequilibrar y de tener algo que decir a la defensa rival y sobre todo darle continuidad al juego, que es algo que la Juventus está teniendo muchos problemas por ese centro del campo, que yo creo que más allá de Locatelli, ni Bentancur, ni Rabiot, ni McKennie son organizadores. Tú también has dicho que Artur es verdad que es el único que puede acompañar un poco a Locatelli, pero parece ser que Allegri no es de su gusto. Pero con respecto a Morata, yo creo que, como me decía la pregunta de inicio, Bruno, a día de hoy Chiesa, él y probablemente Cuadrado son los 3 jugadores, si no más importantes, los más importantes de este equipo. Pendientes de lo que tenga Chiesa, que me parece que también va a ser muy importante de cara a los próximos meses de la Juventus, pero es evidente que Morata está jugando a un gran nivel. Una jornada en la Liga Italiana también creo que muy interesante. Acabó ganando su partido el Inter contra la Lazio, victoria
por 2-1. Por cierto, un gran gol de Bastoni y una gran asistencia de Bastoni. Acabó rematando de cabeza a Skriniar, pero con goles de centrales ganó el Inter su partido. Y bueno, hemos tenido una jornada en Italia más que interesante, con también la victoria del Milan por 0-3 en el campo del Venezia. Una victoria en la que jugó a muy buen nivel Teo Hernández, doblete, marcó uno de los goles de penalti, marcó Ibra nada más arrancar el partido, y volvió a mostrar un buen nivel Sandro Tonali. Hablamos del futbolista, del salto que ha dado esta temporada. A ver, no es fácil llegar al Milan. Yo creo que no le benefició en ningún caso que sí fuera un jugador tan instalado en el equipo titular, que Bennacer viniera jugando tan bien. No tenía fácil entrar como titular, y yo creo que anímicamente igual le pesó eso un poquito en el primer año, porque condiciones futbolísticas las tiene, y yo creo que carácter ha demostrado este año que también, Paquillo. Sí, todo eso que comenta, y también la etiqueta del nuevo Pirlo, ¿no? Esa etiqueta que lleva prácticamente desde que se retiró Pirlo, incluso en activo, como le ocurrió en su día a Montolivo, también con pasado milanista, que esa búsqueda de ansiar a un regista que lo dé todo, pero también sobre todo lo que tú dices es que sí lleva 2 temporadas a un nivelazo. Bennacer es otro tipo de jugador que también le da muchas cosas al equipo. Y fíjate que con ellos, estando bien, ha demostrado de inicio de curso que ha dado ese paso adelante que estamos comentando, y ahora se han marchado los dos a la Copa de África, y tiene poquito más, junto con Krunic, que lo está colocando ahí Pioli, Bakayoko, que bueno, no es el Bakayoko de Azul Lustro, y la posibilidad de colocar ahí a Calabria, pero se ha quedado como dueño y señor, y se ha demostrado que no le pesa en absoluto, porque es verdad que condiciones tiene muchísimas, probablemente no sea Pirlo, ni lo va a ser nunca, no tiene esa capacidad organizativa o de distribución, pero juega fácil, juega bien. Pero yo me quiero quedar con el desparpajo, el carácter y el no hundirse, ¿no? Que tú lo decías al principio, la personalidad italiana de, vale, he llegado, me ha costado mucho la adaptación, pero no me vengo abajo, o no pido salir, o no busco una cesión, sino que yo quiero triunfar en el Milan, y de momento lo está consiguiendo y muy bien. Totalmente. Mira, no me quería quedar con la cifra. Lo que pasó con Jovic es que tenía una opción de compra que ejerció el Eintracht de Frankfurt, pero luego el Real Madrid le pagó los 63 millones, se los pagó el Madrid al Eintracht. Estamos hablando de 50 más 63 más 23, 136 millones de euros. Evidentemente el causante de todo esto no es Kostic, pero bueno, su granito de arena para que esto sea así, evidentemente lo ha puesto. Tenemos que hablar, ha sido una jornada interesante también en Inglaterra. Me matan si no digo que el Nottingham Forest eliminó al Arsenal de Arteta, victoria por 1-0 en esa eliminatoria de FA Cup, superó ronda el Chesterfield, eliminado el Newcastle, que se dice pronto, y ojo también al Huddersfield de Carlos Corberán, no sé si decir discípulo de Bielsa, pero bueno, aprendió y estuvo en el cuerpo técnico de Bielsa en el Leeds, ahora entrenando ya en solitario en la segunda categoría en Inglaterra. Pues eliminó al Burnley, a un equipo de Premier, con esa victoria por 1-2, de lo más destacadito que hemos tenido este fin de semana, en este caso en Inglaterra. Vamos con las preguntas de los oyentes. Víctor Maltrana nos dejaba en iVoox, nos las podéis dejar en @playfutbol en Twitter, o también en los comentarios de iVoox. Víctor Maltrana, nos decía: fichajazo el de Paquillo. Estoy de acuerdo contigo, Víctor, eso para empezar. Dice: lo sigo otros podcasts y me gusta mucho cómo lee el fútbol, un crack. Nos dice primero: ¿veis a Vlahovic fuera de la Fiore en enero? Sé que encajaría casi en cualquier equipo, pero ¿cuál creéis que sería su contexto ideal en otro equipo? Yo creo que no va a salir en este mercado de invierno. Creo que Vlahovic se va a esperar al próximo verano, y bueno, podemos hablar de su contexto. ¿Tú le ves saliendo ya directamente, Paquillo, o no? Bueno, lo primero, muchas gracias, Víctor, por sus palabras. Eso es que no me conoce mucho. A ver, yo no lo veo saliendo ya. Yo creo que el fichaje de Piątek, que ha llegado a la Fiorentina, el polaco, es más como sustituto, que mucha gente piensa que es porque va a salir, porque tenían a Kokorin, recuerdo, el ruso como suplente, o sea, necesitaban ahí alguna alternativa. Yo creo que va a salir en verano, van a esperar a verano, que no se va a marchar, no se ha filtrado nada sobre eso. ¿Y dónde lo veo? Es verdad que mucha gente habla de que el Manchester City necesita un delantero, pero yo creo que Vlahovic es un punta más de pegada pura y dura. Creo que en un fútbol tan asociativo como el de Guardiola y tal no lo vería. Yo creo que probablemente
en un Manchester United o incluso en un Bayern Múnich, un jugador más centrado en lo que es la finalización, que es lo que se le da bien. Yo creo que en esos dos contextos me encajaría bien. A mí es un futbolista que me encanta, pero hay una cosa que no comparto tanto con a mí me parece un jugador que fuera del área es limitado, ¿eh? O sea, no me parece... Sí. Haaland, por ejemplo, lo era y mejoró muchísimo fuera del área, y Vlahovic yo creo que tiene todavía ese saltito que dar. Contexto ideal, nos preguntaba Víctor, pues un equipo que centre bastante al área. Él es un crack no solo rematando, sino también buscándose esas acciones, cómo finta a la hora de desmarcar. En todo eso me parece un auténtico crack y cómo se mueve. Además es un jugador que te hace daño, o sea, en eso se parece a Haaland, te hace daño teniendo espacios y sin ellos, o sea, porque le metes un centro al área y lo normal es que te la enchufe directamente en la red. Un jugador, insisto, que puede mejorar mucho, pero que también le veo como Paquillo seguramente más brillando en ese contexto de equipo que meta, que sea un poquito más directo, que meta bastante balón al área y demás, y que no le obligue a hacer demasiadas cosas fuera del área. Un anónimo nos preguntaba: decía, ¿cómo veis la temporada de Grealish? ¿Creéis que le habría ido mejor al City si hubiera invertido ese dinero en un 9? Pues seguimos un poco con el tema del City y el 9. Yo creo que Grealish está haciendo una buena temporada, una temporada correcta, voy a decir, no una buena temporada, no está brillando ni mucho menos. No es fácil encajar un equipo que soba tanto el balón, que el Aston Villa era tan dependiente a nivel ofensivo de Grealish, llegar a un contexto absolutamente diferente. A ver, no está siendo una gran temporada, pero yo, Paquillo, no esperaba algo mucho mejor de Grealish en el Manchester City. Ni yo tampoco. De hecho, me sorprendió que Guardiola los primeros partidos, los primeros compases de curso, lo colocase de titular, incluso probando muchas posiciones en él. Yo creo que quería probarlo, ¿no? Era como una especie de prueba a ver dónde podía adaptarlo. Estoy muy de acuerdo contigo. A ver, era el líder, ¿no?, total ofensivo del Aston Villa. Todos los balones pasaban por él y ahora tiene que entrar en el contexto, en el modelo de Guardiola, en el que mucho tiempo tienes que moverte sin balón, tienes que esperar y pasar mucho rato en el que no entra en contacto, y yo creo que eso a Grealish no le va bien, pero que tampoco creo que la temporada sea mala. Yo creo que también es cierto que el City parece que fue más una oportunidad de mercado. No hablo por dinero, evidentemente, sino por el hecho de que parecía que iba a salir para que no se lo llevase un United, un Chelsea, etcétera, y cayese en sus redes, pero piano con él. Yo creo que necesita todavía saber que el estilo de Guardiola hay que conocer todos los mecanismos y demás para triunfar. Y nos decían también en iVox si tiene algún plan el Newcastle y el Everton. Supongo que nos habla de la mala temporada que están haciendo los dos. El Everton en la prórroga superó al Hull City, se clasificó, pero sufriendo muchísimo. Bueno, son dos equipos que yo creo que el Newcastle lo que va a hacer es fichar bastante jugador. Debutó, por cierto, Trippier en ese partido de Copa, ya titular como lateral derecho. Y bueno, el Everton, yo no tengo demasiado claro que vaya a acabar la temporada Rafa Benítez, no le está yendo demasiado bien. Yo creo que no se han hecho demasiado bien las cosas a nivel de plantilla. Me parece que es una plantilla no especialmente equilibrada. Me gustaba más la del año pasado con Ancelotti, pero también digo, Paquillo, que no tiene plantilla seguramente para estar sufriendo, estar tan abajo como estamos viendo al equipo de Benítez. No, en absoluto. Yo creo que de hecho tiene mejor plantilla de lo que dice la clasificación. Tiene jugadores muy, muy buenos y que en los últimos años han destacado mucho, como Lucas Digne, Richarlison o Doucouré, por ejemplo. Es cierto que Benítez pidió y le ficharon, por ejemplo, Townsend, un jugador que conocía, un fútbol más directo, que empezó bien pero no tiene buena pinta. Yo no sé si quizá aguante todo lo que queda de curso, pero pinta que no va a estar allí con los Toffees el curso que viene. Y con respecto al Newcastle, eso, hay que estar tranquilo. Llegó Eddie Howe, buscar la salvación sí o sí como sea. Ha llegado Trippier, suena mucho Sven Botman, el central del Lille, y tienen que fichar certezas para poder salvarse. Yo creo que la inversión potente va a llegar el verano que viene y creo que nos vamos a divertir mucho si de verdad o al menos la mitad de los nombres que han sido a la palestra acaban llegando allí. Sí. Han fichado a Mykolenko, hablo del Everton, vuelvo al Everton, sí. Han fichado a Mykolenko y a Patterson. Por Mykolenko han pagado 23 millones de euros, que se dice pronto. Una locura. Claro, es que yo creo que te explico un poquito cómo están las cosas en este caso en Inglaterra, que a la mínima que un equipo Premier pregunta por quien sea, es que casi ya por preguntar te piden 15 millones de euros. Es una cosa tremenda. Y me está gustando bastante, por cierto, Anthony Gordon, chavalito de la cantera, 20 añitos, puede jugar en las dos bandas. De lo poco salvable, te diría casi, de esta temporada, de lo que hemos visto en Inglaterra.
Inglaterra. Estuvo en el Preston también, en este caso, cedido la pasada campaña. Pues hasta aquí nuestro 3 preguntas para Paquillo de esta semana. Si te parece, la semana que viene más. Paquillo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Bruno, un abrazo. No me quiero dejar que en la jornada de la Copa de África, Camerún, la anfitriona, ganó en su primer partido contra Burkina Faso con doblete de Vincent Aboubakar, Camerún 2, Burkina Faso 1, y victoria también de Cabo Verde, Etiopía 0, Cabo Verde 1 en los partidos del Grupo A disputados ayer. Nos vamos ya con nuestra sección mensual de fútbol histórico, nos vamos con nuestro Genios Olvidados. En la cadena SER y solo en Internet, Play Fútbol. En nuestros Genios Olvidados de este mes de enero nos vamos bastantes décadas atrás, hasta los 60, incluso los 70 también, para descubrir futbolísticamente, algunos de nuestros oyentes seguro, al gran Gianni Rivera, un pedazo de futbolista, 2 Copas de Europa, Mundial, ganó 2 Recopas, una Copa Intercontinental, 3 Serie A con el Milan, también 4 Copas de Italia, y además fue campeón de la Eurocopa, que eso con Italia es rara avis, no son muchos los jugadores que pueden decirlo, a pesar de lo bien que trabajan en los mundiales. Eurocopas tienen bastantes menos, y en el 68 Gianni Rivera fue uno de los campeones con la selección azzurra, además de que fue Balón de Oro en el 69. Un futbolista que tuvo su éxito muy ligado a Nereo Rocco, luego explicaremos por qué, y un jugador del que nos apetecía hablar por su talento y también porque esconde bastantes historias, podemos decir, entre curiosas e interesantes. Javi Roldán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, muy buenas, pues un placer nuevamente estar aquí para este Genios Olvidados. Igualmente, feliz año, disfrutamos y celebramos poder estar contigo también en 2022 charlando de fútbol histórico. Hoy para hablar de Gianni Rivera, un futbolista que te hacía la coña fuera de antena, Javi, igual tiene, viendo los jugadores de aquella época, tenía más cuerpo de tenista, así espigado, muy delgadito y demás, que los jugadores de aquella época, que eran todos muy fuertotes, no voy a decir gordos ni mucho menos, pero todos tenían una presencia física muy bestia. En el caso de Gianni Rivera era otro prototipo de jugador, ¿eh? Sí, sin ir más lejos, si pensamos en Gigi Riva, el delantero que fue Balón de Plata, ¿no? Cuando él consiguió el Balón de Oro, era todo músculo, era un portento, ¿no? Él sí era un jugador muy fino, técnico, muy elegante, ¿no? Allí con el pecho siempre hacia afuera, la espalda recta, pero como tú bien dices, no iba a la guerra, no era un jugador que se pueda, ¿no?, asociar al concepto de catenaccio en cuanto al físico, ¿no? Esto también le granjeó algunas críticas de los periodistas famosos de la época, ¿no?, que decían que era, por ejemplo, Gianni Rivera le dijo que era abatino, ¿no?, un pequeño abate. Sí, o sea, para que la gente lo entienda, abatino es como decir aquí, no sé si curita o... quiero decir que es un... No voy a decir despectivo, pero que tenía un poco de mofa el apodo que le buscó Gianni Rivera. Luego entraremos en eso. Hay que decir, Javi, que él era jugón, era un enganche, un mediapunta. A mí, muchos de los equipos, de los mejores equipos al contraataque de la historia, me ha resultado esa figura del nexo, del mediapunta, muy, muy importante. Y era un poco lo que hacía Gianni Rivera en aquel Milan de Nereo Rocco. Nereo Rocco no fue el inventor del catenaccio, pero sí que fue uno de los primeros entrenadores que pasó a la historia con ese estilo de fútbol. Y ahí, dentro de aquel Milan que salía en oleadas, que salía en rapidísimo, el único que ponía la pausa, el que ponía el talento, el que ponía el pase diferente, el que daba continuidad también a esas jugadas tan veloces, era Gianni Rivera, a través de su técnica y de su cerebro, porque leía muy bien el fútbol. Javi. Sí, allí en Italia lo llaman trecuartista, ¿no?, que es un jugador que juega en el campo rival como si fuera un enganche, ¿no?, el término conocido en castellano, y es como tú dices, Nereo Rocco implantó el catenaccio. Bueno, ya lo había hecho su antecesor, Viani, Gippo Viani, que lo conocía, y cuando pasó a ser secretario técnico contrató a Nereo Rocco, ¿no?, inició de los 60, igual que en el Inter. Lenio Herrera es conocido por también implantar el catenaccio, pero fue Foni, el entrenador que había en los 50, quien lo llevó a cabo. Pero era básicamente un juego con muchas defensas, con mucha marcación defensiva, poder por detrás del balón, y 2 o 3 delanteros según el momento, ¿no? Y siempre ese nexo que era en
en el Milan, como tú bien has dicho, era Gianni Rivera. Durante 19 temporadas que estuvo allí, nadie lo sentó, ¿no? Era un número 10, un capitán, un jugador muy técnico. Y has dicho algo muy interesante, y es que lo fundamental de él, más allá de la técnica, era la inteligencia. Sabía siempre dónde colocarse, sabía cómo interpretar el juego, cuándo dar el pase corto, cuándo dar el pase largo, cuándo hacer un regate en poco espacio, porque no era un futbolista que se apreciase como un genio imaginativo, sino que era más de espacios cortos, de salir y rápidamente buscar la asistencia, porque como él mismo dijo, él era más que un goleador, aunque hacía goles llegando al área, ¿no? Él empezó también de delantero, por cierto, era un asistente, que era su esencia de trecuartista. En aquel primer Milan le ganan la final de la Copa de Europa a un jovencísimo Gianni Rivera. En el 63 gana esa final de la Copa de Europa al Benfica de Eusebio, y Gianni Rivera es importante en esa final. Un Milan en el que jugaban, pues era Altafini el delantero, que es el que marca los 2 goles para remontar el tanto de Eusebio. Aquella final de Eusebio es brutal, lo he visto el partido hace poco y jugó un nivelazo Eusebio, también gran final de Gianni Rivera. Pero lo que decía, Altafini, jugaba Cesare Maldini, el mítico Trapattoni, jugaban en aquel equipo también, un gran equipo, aquel dirigido por Nereo Rocco, que fue campeón de Europa. Nereo Rocco salió del Milan, se fue al Torino y vuelve al Milan después de unos años en los que no son capaces en el Milan de seguir con el éxito ya sin la figura de Nereo Rocco, y vuelve otra vez para ganar, primero con un año en el que son campeones de la Serie A y de la Recopa, que por cierto, Javi, también he visto esa final de la Recopa contra el Hamburgo, y ese sí, el partido, hay ya un Gianni Rivera mucho más veterano. En el 68 gana la Recopa de Europa, que en aquel momento tenía mucha importancia, era un gran torneo, y la gana sobre todo, te iba a decir, jugando una final brutal en el estadio en Rotterdam. Sí, allí ya él se acercaba, ¿no? Quizá a los 30 años, 27, 28, 29 años, y ya era el futbolista asentado, el líder del equipo, ¿no? También decían que tenía mucha personalidad, que era un gran ganador. Y ahí está Hamrin, ¿no? El hombre de banda derecha que mete los goles con la influencia en el centro de Rivera. Y para volver a esto que has dicho desde la Copa de Europa que ganan en el 63, Eusebio se asemejaría más quizá a un Ronaldo Nazario, ¿no? Un jugador que él solo te ganaba los partidos, y quizá Rivera era más un director de orquesta, ¿no? Un jugador que hacía jugar a los demás. Eran perfiles distintos, ¿no? Y Nereo Rocco, como tú bien dices, se va, luego vuelve y sigue siendo exitoso. Y también otro partido que yo recomiendo a la gente que vea, porque Rivera, y todo el equipo está muy bien, ¿no? Pero Rivera está magnífico, bajo mi punto de vista, es la final de la Copa de Europa del 69 contra el Ajax de Rinus Michel y Johan Cruyff, donde asiste 2 veces a Prati, y es una exhibición, ¿no? Totalmente. Luego vamos a entrar en la relación que tenía con Gianni Brera, con ese periodista, lo ha apuntado antes Javi, me parece que es muy importante, que le llamaba el Abatino y demás, creo que es interesante. Y también hablaremos de la final de la Intercontinental contra Estudiantes, que es un partido que es historia del fútbol puro y duro, y hablaremos también pues eso, de todo lo ocurrido respecto a Gianni Rivera y la selección italiana, que hay cositas también muy interesantes. Pero aunque sea rápidamente, leo también que Nereo Rocco decía de Gianni Rivera, decía, son mis propios ojos. Decía, sí, es verdad que no corre mucho, pero si quiero buen fútbol, creatividad, cambiar situaciones en los partidos, Rivera es el único que me lo puede dar. Rivera es un genio. Decía esto Nereo Rocco, y me parece interesante, Javi, porque Nereo Rocco tenía una gran relación con Gianni Brera. Gianni Brera era el periodista más influyente de aquella época, claramente en Italia, uno de los periodistas más importantes, periodistas deportivos del siglo XX. En cambio, Gianni Brera, vamos a decir que era bastante exigente, por no decir crítico incluso, con Gianni Rivera. A Brera le gustaban más los futbolistas luchadores, peleones, disfrutaba más, digamos, de ese tipo de fútbol, ¿no? Claro, pero porque Gianni Brera fue uno de los que hizo el relato del Catenaccio. Él fue el que pedía que
que la selección italiana, el fútbol italiano, volviera a los orígenes, a los campeonatos del mundo del 34 y el 38, ¿no? Que ganaron con Vittorio Pozzo como entrenador, con la influencia de Mussolini, como todo el mundo sabe, y porque la década de los 50 había sido muy, muy negativa en cuanto a campeonatos mundiales. En el 58 ni estuvo Italia, ¿no? Y entonces Gianni Brera, desde el periódico La Gazzetta dello Sport, creo que era, empezó a pedir ese retorno al fútbol bregador, ¿no? Al catenaccio, a la defensiva, a dejarle que el rival atacase para luego, ataques fulminantes, ¿no? Llevarse las victorias. Entonces, este relato hacía que a este tipo de jugadores, no solamente a Gianni Brera, sino, por ejemplo, también a Bulgarelli, que era otro número 10 de la época, buenísimo, también que recomiendo a la gente que vea y a ti si no lo conoces, o al propio Mazzolano, aunque Gianni Brera se inclinaba más por el Inter, los criticaba más bien porque no podía defender eso, mientras que defendía lo otro tan acérrimamente, ¿no? Y yo leí hace unos cuantos años un artículo de Enrique González, que es un gran periodista, ¿no? Como todo el mundo sabrá, que decía que después de muerto Gianni Brera, sus amigos dijeron que él en secreto amaba a este tipo de jugadores técnicos, entre ellos a Rivera, pero que no podía reconocerlo públicamente, ¿no? Porque se le vendría abajo. Y yo creo que es una buena teoría, ¿no? Se le vendría abajo su defensa, ¿no? Su defensa de cara al público, ¿no? Pero sin duda, Nero Rocco no dudaba, esto que dices de que eran sus ojos, también lo dijo Prati, delantero, un goleador que hizo un hat-trick en la final, dijo que Rivera tenía ojos en la nuca, y es real, hay muchos pases de tacón que son maravillosos, que demuestran muy bien la clase y la visión de juego de Rivera, ¿no? Que era gran angular totalmente. Sí, sí. Es que, claro, hablamos de una época en la que había muchísimas conducciones en el fútbol, bastantes balones largos. El Milan era un equipo que jugaba bastante directo, pero es lo que dice Javi. O sea, a mí me molaba también del fútbol de Rivera, me ha gustado verlo estos días. Esa capacidad que tenía para el juego al primer toque, fuera de espuela, fuera con el interior, con balones con el empeine hacia adelante, pero gran primer toque el que tenía Gianni Rivera. Para empezar, se puede ver en YouTube, que la gente lo tiene fácil, el Milan Estudiantes de la final de la Copa Intercontinental del 69. Por cierto, gracias a la gente de Futbalia podemos hacer esta sección así de claro, porque a mí me permite recordar, ver partidos completos de los futbolistas que vamos a analizar y de los que vamos a hablar, pero simplemente que la gente, si no tiene ahora tiempo de ver el partido, que ponga en imágenes, en Google, que pongan imágenes Milan Estudiantes y yo creo que ya pueden tener un poco una idea, de un partido que va a pasar a la historia del fútbol. Hay una imagen que es brutal de los doctores atendiendo a Néstor Combín. Está la camiseta y el pantalón absolutamente lleno de sangre, le están intentando tapar la hemorragia de la nariz, porque fue una final, más allá de dura, más allá de disputada, hay que decir que fue violenta. Sí, recordada como la masacre de la Bombonera. Era una final a doble partido, ya contaban los goles. Ganó el Milan 3-0 y en la vuelta, ¿no? El equipo de Zubeldía, de Bilardo, aquel equipo duro, combativo, con la marca al hombre muy ferra, con el pressing, ¿no? Uno de los iniciadores del pressing que luego llevaría a la fama a Rinus Michel, que era Osvaldo Zubeldía, pues hizo una marcación muy fuerte y prácticamente fue brutal, ¿no? Se le conocía como el antifútbol y si se ve esa final, no le falta razón, ¿no? Como tú has dicho, a Combín fue agredido, le rompieron la nariz. Aguirre, el central Aguirre Suárez, que luego estuvo en la Liga Española, durísimo también, fue expulsado, le vendieron también mucha leña, mucha cera a Rivera, pero Rivera marcó 2-1 y se llevó esta Intercontinental del 69, que ya había perdido la primera contra el Santos, que no lo hemos comentado, contra el Santos de Pelé. La perdió también de una manera, digamos, dramática, ¿no? Porque había ganado el primer partido y en el segundo iba ganando 2-0. Y tuvo que haber un desempate. Así que son dos finales interesantes. La primera creo que también está, creo que la vi hace tiempo en Futbalia, o al menos algún partido, porque yo recuerdo haber visto un Rivera Pelé, y las dos son recomendables, aunque esta segunda cierto que no se ve muy bien, la cámara quizá enfoca demasiado cerca para lo que es apreciar el partido, pero bueno, es un partido histórico, aunque sea por lo brutal, ¿no? Igual que la batalla de Santiago de Chile 62, que fue Italia contra Chile, que es cuando el primer mundial, por cierto, que juega Rivera, y son partidos que hay que verlos, creo yo, ¿no? Aunque la calidad no sea del todo buena. Sí. Mira, me va bien que hables de Rivera jugando con la selección italiana, porque es el último punto que queríamos
tocar, jugase un Mundial del 62 con Italia, en el 66 en Inglaterra tiene seguramente es la gran catástrofe histórica del fútbol italiano, un equipo que tenía grandísimos jugadores de muchísimo talento, que ha eliminado en la fase de grupos perdiendo contra Corea, que es algo extraño. Habían perdido en el segundo encuentro de esa fase de grupos contra la URSS y pierden el tercero contra Corea y caen eliminados. En una entrevista con los compañeros de Libero, hace unos meses, decía Jenny Rivera que el fútbol italiano hubiera sido diferente, quizás mejor y más técnico, leo textualmente, quizás mejor y más técnico si hubiéramos ganado a los coreanos, en referencia a Edmondo Fabri, el entrenador que tenía, que digamos que no tenía esa visión tan de catenaccio como otros entrenadores de la época, y es interesante, porque al final la historia de la manera de jugar de los diferentes lugares del mundo está muy relacionada con el éxito, y el éxito es verdad que Italia, al menos en los primeros, en muchos de las ocasiones, lo ha tenido con el catenaccio. Sí, yo conozco a la obra del Edmondo Fabri porque usé algo, ¿no? para el libro, y es por eso que dice que Edmondo Fabri le gustaban más los futbolistas técnicos. En primer lugar, él ponía, por ejemplo, a Mazzola y a Rivera lo ponía juntos, ¿no? Muchas veces, cosa que después Valcarelli, el técnico que lo llega a subcampeonato de México 70, no hacía eso, le daba una parte a cada uno. Entonces aquí ya la técnica la priorizaba, ¿no? Pero también era por la figura del líbero, que usa el líbero defensivo, usa el líbero adelantado, que es el líbero delante del centro del campo. Es un líbero para que robe más adelante y le dé el balón a los futbolistas técnicos, y ahí se genere más juego, ¿no? No el líbero barredor detrás de la zaga, que era, digamos, un hombre totalmente destructor, ¿no? Son conceptos de Edmondo Fabri que Rivera sí tuvo en cuenta, y Fabri fue muy criticado porque perdió contra Corea del Norte, que es una cosa que ni se esperaba, ¿no? Empezó ganando ese mundial y cayó en grupos debido a esa derrota, ¿no? Quizá tiene razón Rivera y el fútbol hubiera sido más técnico, aunque es cierto que el catenaccio ya había irrumpido, y en la década de los 70 se vino un poco abajo, ¿no? El catenaccio, y tampoco tuvo continuidad, ¿no? Digamos, como esencia del fútbol italiano, ya a finales de los 70, con la Italia de Berzot y la del 82, por supuesto, ya no es un catenaccio, se dice, pero realmente ahí no hay catenaccio. Hay jugadores muy técnicos, Antonioni, Tardelli, que son jugadores centrocampistas herederos, ¿no? de Rivera, del Mundial de Argentina 78, y ya ahí no hay catenaccio. Así que tampoco sé yo si hubiera cambiado la historia, como él dice, pero es cierto que sí priorizaba el mundo Fabri más los jugadores técnicos, y ponía a 2, incluso a 3 jugadores de trecuartistas o rellistas, también alguno de más técnica, ¿no? Sí. Es curioso porque con Valcarelli, como dices, en la final del 70, Rivera juega 5 minutos, y en esa misma entrevista de los compañeros del libro decía que era un partido contra Pelé, que le hubiera encantado jugar más tiempo, a pesar de que no sé si hubiera cambiado mucho, porque aquella Brasil era una auténtica máquina de hacer fútbol. Pero también es curioso, y con esto cierro, que se produjo ese momento en el que fueron incapaces de hacer jugar juntos, al menos en muchos partidos, a Rivera y Mazzola en aquella época. Y bueno, me recuerda un poco a lo que pasaría décadas después, pues ese debate que había eterno en el final de la carrera de Baggio y los principios de la carrera de Del Piero, que si Baggio o Del Piero, que luego pasó a ser Del Piero o Totti. Esa facilidad que ha tenido el fútbol italiano para generar trecuartistas de muchísimo nivel, que incluso generaban un debate de cuál de los mejores en el momento tenía que jugar en la Tour, en la selección, ¿eh? Sí, es una pena, y es cierto que ya la selección del 70 de Valcarelli sí era todavía catenaccio muy puro. Ahí jugaban arriba solamente 2 delanteros, después jugaban 2 o 3 centrocampistas, pero algunos siempre de corte defensivo. De Sisti quizás sí era un jugador que transitaba más, Domengini arriba y Riva, y después solamente había cabida para un trecuartista, ¿no? Que era primera parte Mazzola, segunda parte Rivera, y Rivera se queja mucho porque allí jugó poco en la final, ¿no? Como bien has dicho, y aparte él venía de ser el héroe de la semifinal contra la República Federal de Alemania, que se ganó 4-3, el conocido partido del siglo. Hizo el 4º gol Rivera en la prórroga, ¿no? Así que
digamos, el pesar fue doble, ¿no? Porque venía de ser héroe y porque se quería medir a su ídolo, Pelé. Cuando él le dieron el Balón de Oro, él dijo, sí, el Balón de Oro del año 69 está muy bien, pero está claro que el mejor es Pelé. Quiere decir, me lo dan a mí porque no pueden entrar los jugadores que no sean europeos, sino eso es como pasaba con Maradona y Platini. Maradona mismo se decía que evidentemente él era mejor que Platini, decía, ¿no? Y esto igual, Pelé era su ídolo y él quería haber jugado más, ¿no? Y con toda la razón, porque Valcarellera era en eso muy, muy radical. Totalmente. Es curioso, lo de el Balón de Oro, esas declaraciones que yo creo que encontrarlas en el fútbol actual sería complicado. Un jugador que gana el Balón de Oro decía, sí, lo he ganado, está muy bien, pero que todo el mundo sepa que el mejor es Pelé. Luego se retiró y tuvo una carrera también en el ámbito político importante, y hace no demasiado se sacó el título, una cosa curiosa, se sacó el título de entrenador y bueno, está intentando moverse en esos círculos. No sé si ha desistido ya absolutamente, pero está ahí el bueno de Gianni Rivera, intentando, pues eso, probar la aventura, ya cerca de los 80 años, pero está el hombre que con la ilusión de entrenar. Veremos cómo le va. Javi, como te digo, siempre ha sido un placer charlar contigo, en este caso de ese geniazo, olvidado, aunque sea por las décadas que han pasado, que fue Gianni Rivera. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Bruno, un placer es mío, y Gianni Rivera es uno de mis futbolistas preferidos, quizá el italiano favorito, ¿no? En unión con Roberto Baggio, así que ha sido un placer doble. Nosotros nos vamos, ya sabéis que nos podéis escuchar en Ser Podcast, pero que lo podéis hacer también en vuestra plataforma de audio preferida. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, evidentemente en Apple Podcast, también en Google Podcast, y lo hemos dicho ya, comentarios en los comentarios de iVoox precisamente, y también en @playfutbol en Twitter. Y que dependiendo en la plataforma en la que estéis, si os suscribís al podcast y nos dais like, pues ese cariño que nos llevamos. Estamos acabando este año el Play Fútbol siempre con un audio interesante, entretenido, divertido. En este caso vamos a escuchar a Ernesto Valverde hablando sobre Johan Cruyff. Valverde fue entrenado por Cruyff en el Barça, una etapa bastante corta, pero aquí cuenta una anécdota que es bastante ilustrativa y al mismo tiempo divertida. Cuando jugamos las posesiones y los juegos de posición y todo esto, les jugaban Charlie y él. Decían, venga, vamos a jugar un juego, y se ponían ellos y tal. Y al final se ponían ellos ahí y jugaban mejor que nosotros. Pero y luego, eso hasta cierto punto, bueno, pues perfecto. Eso, pues mira, oye, pues lo tenemos que aprender y ya está. Pero es que cuando fallaban el pase, no entraban nunca. Tenían que entrar el que se le había dado cualquier día. Digo, vamos a ver, ¿cómo es esto? No, es que me lo has dado mal. Digo, oye, pero eso no estaba muy bien. Me la has dado mal. Se metían el último siempre en el rondo en entrar o directamente no entraban. Un auténtico crack, Johan Cruyff. Nosotros nos vamos, más Play Fútbol la semana que viene. Volveremos, como siempre, con nuestro Paquillo Mariscal, con todo el equipo de Play Fútbol el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.